Pues no coincido que sean los más guapos del mundo. Es más, aquí en la cabina le juro que hay unos más guapos que los que estaban ahí. Pero bueno, ya después hacemos igual un video para que los conozca. Pero bueno, mientras tanto, y hablando justamente de imagen, doctor, muchas gracias por estar con nosotros, el doctor Armando Dorante, cirujano, dentista y especialista en sonrisas. Pero justamente viendo este video hablábamos de la imagen, doctor. ¿Por qué los hombres más guapos o perfectos que les decían? Hablaba de la simetría. Que yo creo que tiene que ver un poco con un concepto un poco muy primitivo, digamos, de la percepción que tenemos los demás cuando nos observan. Cuando hay simetría en el rostro, que no tiene que ser exacta, porque la simetría perfecta es enemiga de la belleza. Tiene que ser una simetría lo suficientemente irregular para que atraiga. La perfección no es bella. Es un concepto un poco curioso. Entonces tiene que ver más con la simetría del rostro y sobre todo la simetría del resto del cuerpo. Y bueno, una idea que tenía yo ahí en la mente es que mucho de lo que comunicamos a los demás y de la imagen que los demás se llevan de nosotros tiene que ver con nuestras expresiones faciales, que no siempre son razonadas, son más primitivas, digamos, de este cerebro primordial que nos dice cómo nos tenemos que relacionar con los demás. Así es. Y bueno, también hablábamos de la sonrisa, que bueno, por ejemplo, estos modelos, ninguno enseñó los dientes. Yo no sé si los tengan chocos o cómo los tienen, doctor, pero ninguno enseñó los dientes, nadie sonrió. ¿Y qué importante es la sonrisa en la imagen de una persona? Fíjate que es muy curioso, hay algún estudio de la Universidad de Harvard en donde analizan qué es lo que los demás ven de nosotros en una primera impresión, cuando nos conocen, y aproximadamente el 47% de las personas se fijan primero en la sonrisa. Pensaría uno que es en los ojos, que es la estructura de la cara que más comunica aparentemente. Pues que se fijan en otras Por cosas. supuesto, pero hablábamos del rostro, ¿no? Pero bueno, no, digamos que de la cara lo que más ves cuando te fijas en alguien por primera vez no son los ojos, sino la sonrisa. Más o menos un 47% de la población, de la gente estudiada, se fija primero en la sonrisa. Después vienen los ojos con un 30 y tantos por ciento, después viene el pelo, el arreglo personal, el olor, por ejemplo, es muy importante, que también está relacionado con la boca, y el resto, la vestimenta, el cómo te arreglas, ¿no? Pero la mayor parte de la gente se fija en la sonrisa. Ahora, ¿qué tan caro es tener una sonrisa? Ahí sí podemos hablar de una sonrisa perfecta. Sí, por supuesto, se puede hablar de sonrisas perfectas. Es caro cuando no has hecho prevención. La prevención siempre será muchísimo más barata que la corrección. Pero puestos en el tema de que ya tienes una condición que no vas a poder prevenir, que ya tienes una realidad, era muy caro. Se han ido abaratando muchísimo los procesos, desde tratamientos de decoloración de los dientes, hasta colocación de restauraciones, que ahora son restauraciones de mínima invasión, les llamamos así porque son restauraciones que a veces ni siquiera requieren desgastar tus dientes naturales y modifican la apariencia de los dientes. Obviamente una restauración de este tipo tiene que servir para comer, porque si no sirve para comer, qué chiste que te veas preciosa y no puedes hacer ni una manzana. No, tiene que servir para comer, por supuesto tienes que cumplir con una función, pero la función tiene que estar directamente relacionada con la apariencia, con la cosmética, el cómo se ve. Entonces ahora buscamos hacer restauraciones que se vean muy bonitas, pero que además sirvan para comer adecuadamente. ¿Y qué tan importante además es la sonrisa para nuestra autoestima? El primer momento en el que te conoce a alguien sucede una sola vez en la vida. Es decir, no hay una segunda impresión, siempre es una sola vez. En esa primera impresión la gente se genera una idea de qué hay dentro de ti en un 80%. Y tiene muchísimo que ver con la sonrisa. Es decir, si tú no te ríes cuando conoces a alguien, el otro interpreta muchísimas cosas que a veces no son ciertas, pero ya se generó una idea. Entonces, la sonrisa es, si lo ves en términos económicos, lo mejor en lo que puedes invertir, que finalmente va a hablar de ti a los demás. Así es. Y bueno, si la gente quiere acudir con usted, quiere hablar, sobre todo para primero revisar, ¿no? Qué tan sana está nuestra dentadura, nuestra boca. ¿Cómo podemos llegar a usted? ¿A dónde podemos marcar? Hay varias opciones, pero pues ya sabes que ahora las redes sociales es la forma más expedita. Por supuesto en Facebook ahí pueden encontrar algunos tips que de repente subo, sobre todo cosas de prevención y cuestiones de qué hacer para que llegues a la vida adulta con tus dientes naturales y si se puede embellecerlos, los embellecemos más. Tengo alguna especialidad en geriatría, entonces me interesa muchísimo que lleguemos a la vejez con nuestros dientes, sí con una historia de vida que queda plasmada en la sonrisa, porque eso también es importante, es decir, tu historia está en los dientes. Yo a veces reconozco a mis pacientes por la sonrisa, no por el nombre. Sé que los he tratado porque ese diente lo conozco. Pero ¿cómo? Ah, ok. Sí, veo los dientes y sé que lo he visto alguna vez, pero eso es muy importante. Pero bueno, ahí en Facebook subo algunas cosas de tips que te pueden ser útiles a ti y a todo tu auditorio para
vigilar qué hacer para que tu sonrisa sea más agradable a los demás, pero que primero te guste a ti. Ok. Temas de control de olores en la boca, el tema de la halitosis, que es muy importante, que también tiene que ver con la impresión que generamos en los demás, que tiene mucho que ver con relaciones públicas. Cuestiones de prevención, como cuidar las encías. Hay dos enfermedades muy importantes en el país, tal vez las de mayor incidencia, son la caries y la enfermedad periodontal, y que tienen que ver con la apariencia, obviamente. Claro, entonces solo lo buscamos así. En Facebook con mi nombre, Eric. Armando Dorantes. Ah, digo Armando Dorantes. Eric no, ese es otro. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Muchas gracias a ti, un placer. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos. Recuerde, mañana